¿Alguna vez has estado en un avión y te has preguntado para qué sirve ese pequeño agujero en la ventanilla? ¿O por qué hay una extraña portezuela debajo del ala que nunca se abre? Las aerolíneas guardan decenas de secretos a plena vista que podrían cambiar completamente tu forma de viajar, y hoy voy a revelarte los 10 más impactantes que seguramente nunca te han contado. Soy el piloto Miguel Santos y bienvenido a un nuevo video donde voy a revelarte 10 secretos de los aviones que están justo frente a tus ojos en cada vuelo, pero que nadie te ha explicado. Si eres un fan de la aviación fiel, ya deja tu like y suscripción en confianza porque hoy vas a descubrir algo que nunca te contaron sobre los aviones. Los aviones comerciales están llenos de características misteriosas que cumplen funciones cruciales para tu seguridad y comodidad. Desde pequeños detalles en las ventanillas hasta componentes ocultos en el fuselaje, cada elemento tiene un propósito específico que muchas veces pasa desapercibido para los pasajeros. Lo más sorprendente es que muchos de estos secretos están a simple vista durante tu vuelo, pero como nadie te los ha explicado, probablemente nunca les hayas prestado atención. En mi experiencia, incluso viajeros frecuentes que toman más de 50 vuelos al año desconocen estos detalles fascinantes. Antes de comenzar, quiero preguntarte, ¿cuántas veces has volado sin fijarte realmente en lo que te rodea? La próxima vez que subas a un avión, te garantizo que verás tu experiencia de vuelo de una forma completamente diferente. Comencemos con algo que seguramente has visto. Ese pequeño agujero que tienen todas las ventanillas de los aviones. Muchos pasajeros piensan que sirve para que entre aire o incluso se preocupan pensando que podría ser un defecto. Nada más lejos de la realidad. Ese diminuto orificio tiene un nombre técnico. Orificio de compensación de presión, pero es básicamente el héroe silencioso de cada vuelo. ¿Te imaginas lo que sucedería si no existiera? Las ventanillas de los aviones están compuestas por 3 capas de acrílico. La capa exterior soporta toda la presurización de la cabina, mientras que la del medio actúa como respaldo de seguridad. ¿Y para qué sirve el agujero? Este pequeño orificio en la capa del medio permite que la presión del aire entre las ventanas se iguale con la presión de la cabina. Es como una válvula de escape que evita que la ventanilla explote debido a las enormes diferencias de presión cuando volamos a 10.000 metros de altura. ¿Te imaginas volar sin estos pequeños agujeros? Las ventanillas podrían reventar por la diferencia de presión. La próxima vez que vueles, busca este detalle y recuerda que ese diminuto orificio está trabajando constantemente para mantenerte seguro. Ahora, si alguna vez has tenido un asiento con vista a las alas, probablemente hayas notado unas extrañas marcas amarillas y negras en ciertos puntos. Parecen simples elementos decorativos, pero en realidad son indicadores críticos para el personal de tierra. Estas marcas señalan exactamente dónde se encuentran los puntos de salida de emergencia sobre las alas. Durante un aterrizaje de emergencia, los auxiliares de vuelo utilizan estas marcas como guía para saber dónde están las salidas, incluso cuando la visibilidad es reducida por humo o en condiciones nocturnas. Lo más interesante es que estas marcas están diseñadas específicamente con colores de alto contraste, amarillo y negro, porque son los más visibles en condiciones de humo denso. Es como un código secreto que solo conocen los profesionales de la aviación, pero
situaciones de emergencia, la APU puede proporcionar energía suficiente para mantener los sistemas críticos del avión, funcionando incluso si ambos motores fallan. Ha salvado innumerables vidas en situaciones críticas, y todo ello gracias a ese pequeño agujero que expulsa sus gases de escape. Ahora hablemos de algo que está literalmente bajo tus pies cada vez que vuelas. Si prestas atención al suelo de la cabina, notarás una serie de luces tenues que recorren el pasillo. Estas no son simples elementos decorativos. Estas luces, conocidas como Floor Proximity Lighting o luces de proximidad al suelo, están diseñadas para guiarte hacia las salidas en caso de emergencia cuando el humo llena la cabina. ¿Por qué están en el suelo y no en el techo como las luces normales? Porque el humo tiende a subir, dejando el área cercana al suelo como la única con visibilidad en caso de incendio. Lo más impresionante es que estas luces están diseñadas para funcionar incluso cuando todos los sistemas eléctricos principales del avión fallan. Contienen materiales fotoluminiscentes que pueden brillar hasta 16 horas sin electricidad, proporcionando una ruta de escape visible incluso en las peores condiciones. En algunos aviones modernos, estas luces incluso cambian de patrón durante una emergencia, pulsando en dirección a las salidas más cercanas. Es como si el suelo del avión te estuviera diciendo, por aquí, rápido en el momento más crítico. Seguramente has notado que los asientos junto a las salidas de emergencia tienen más espacio para las piernas. Muchos pasajeros lo solicitan por esta comodidad adicional, pero pocos conocen los secretos que esconden estos asientos. Primero, no todos pueden sentarse ahí. Las aerolíneas tienen criterios estrictos. No pueden ser ocupados por menores de edad, personas con movilidad reducida o pasajeros que no hablen el idioma de la tripulación. ¿Por qué? Porque en caso de emergencia, los ocupantes de estos asientos deben ayudar a abrir las puertas y gestionar la evacuación. Algo que pocas personas saben es que los apoyabrazos de estos asientos son inamovibles por una razón específica. Sirven como puntos de apoyo para que los pasajeros no caigan al abrir la puerta de emergencia. La diferencia de presión puede crear una fuerza tan potente que podría arrastrar a una persona sin un punto de apoyo adecuado. Pero aquí viene el dato más sorprendente: las puertas de emergencia sobre las alas no se abren hacia adentro ni hacia afuera. En realidad, estas puertas se retiran completamente y deben ser arrojadas fuera del avión por el pasajero. Por eso es tan importante.